Bienvenidos a Dos Campeones un Libro, un podcast donde conversamos de literatura tanto clásica como contemporánea. Yo soy Sergio y el día de hoy estamos también con bueno, no invitado necesariamente, pero un miembro también del podcast que suele estar un tanto detrás de bambalinas. Él nos está apoyando y está trabajando en la página web del podcast y en lo que sería el blog también, que bueno, ya va a salir pronto, ¿no? Que es Edwin. Hola Edwin, ¿qué tal? A ver, preséntate un poquito. Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? Soy Edwin y como ha comentado Sergio, yo estoy actualmente colaborando con el proyecto de Dos Capricornios y un libro, sobre todo con la página web, que espero este, eh, sea bastante visitada y que les guste a, a ustedes. Y bueno, nada, que actualmente también voy a participar con más frecuencia, o bueno, mejor dicho, por primera vez en el podcast. Esta vez comentando, ¿no? Un poco sobre una obra muy conocida, pues el contexto del virreinato, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a tocar la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas. Efectivamente. Entonces, bueno, como suele ser, o bueno, es común, en el podcast vamos a hablar un poco de la biografía del autor, ¿no? En este caso, quién fue Bartolomé de las Casas, ¿no? Y bueno, un poco de información que tengo sobre Bartolomé de las Casas es que él, bueno, de hecho hay discusión, un poco de discusión sobre el año de nacimiento de este fraile, ¿no? Porque es un fraile dominico. Algunos piensan que nació en 1464, otros lo colocan en 1800, perdón, en 1484, ¿no? Pero él nace en Sevilla en una familia de comerciantes. Bueno, a partir de 1490 empieza a estudiar leyes en Salamanca y en el 93, del siglo XV, en 1493, tenemos información de que su padre junto con su tío, se embarcan en la segunda expedición de Colón, ¿no? De este famoso almirante y pues descubridor de América, ¿no? El conocido descubridor de América. En 1502, él llega y empieza a vivir en la Española, ¿no? En la isla de la Española, que es justamente en la parte de lo que sería hoy Centroamérica, ¿no? En esas islas, justamente atendiendo también a los intereses que tenía su padre como pues terrateniente. Su padre tenía justamente también algunas tierras en ese lugar, ¿no? Y bueno, un par de años después, en 1504, él administra su encomienda y después regresa a Sevilla, ¿no? También tenemos que en 1514, y eso es un dato quizás un tanto importante, ¿no? Porque él recibe un repartimiento de indios por su participación en la conquista de Cuba, ¿no? Sin embargo, al poco tiempo va a renunciar a todas sus encomiendas para precisamente dedicarse a la defensa de los indios, ¿no? Que, bueno, por lo que es bastante conocido actualmente, ¿no? Luego, al punto de que también es nombrado protector universal de todos los indios en las Indias, ¿no? A pesar de que, bueno, suena un poco redundante, pero sí, universal de todos los indios en las Indias, ¿no? Y tal era su, digamos, compromiso con bueno, con los indios, con la defensa de los indios, que él, al contrario de estas conquistas un tanto más violentas, él tiene una experiencia de conquista pacífica en la ciudad de Tuzulutlán, en Guatemala, ¿no? Junto con otros frailes, y de hecho tienen éxito, ¿no? Consiguen conquistar pacíficamente ese territorio y lo bautizan como la ciudad de Verapaz, ¿no? Ese es el nombre de la ciudad. Posteriormente tenemos que en 1540 tiene una entrevista con Carlos V. Entre el 50 y el 51 está la famosísima controversia de Valladolid, que por ahí ya, bueno, posteriormente vamos a desarrollar sobre ese aspecto. Y finalmente en 1566 muere en Madrid, en el convento de Atocha, ¿no? Bueno, creo que me extendí un poquito más de la cuenta, pero
Pero bueno, esa es la información más importante, digamos, que pude encontrar de Bartolomé de las Casas. No sé si, Erwin, por ahí tienes algún dato más, a lo mejor que no haya mencionado, o... No, sí, yo quisiera enfatizar un poco los datos que ya has mencionado, Sergio, sobre todo respecto a que su padre era terrateniente, ¿no? Y que de hecho poseía esclavos indígenas. De hecho, en 1499 su padre o sea, recibe de su padre, ¿no? Bartolomé recibe un esclavo. eh, Sin embargo, por orden de Isabel la Católica, se restituye este esclavo a su lugar de origen, ¿no? Y esto creo que ya va mostrando más o menos lo que va a ocurrir en los años venideros, porque en primera instancia tenemos a las casas encomendero, que está muy involucrado en el proyecto de conquista, tú mismo lo has mencionado, ¿no? Los repartimientos de indios en Cuba. Sin embargo, una vez que a partir de la lectura, a partir de escuchar un sermón que condena la esclavitud por parte de los dominicos, decide pues emprenderse en ese proyecto de cuestionar qué tan legítima era realmente la conquista del Nuevo Mundo, y básicamente en eso va a consistir gran parte, en parte del texto, pero también gran parte de la obra de las casas, que es justamente este proyecto de colonización pacífica. Y básicamente tenemos un personaje histórico que, que está pues muy, muy influenciado por ese proyecto de defender a los indígenas, ¿no? Ujú. Sí, es interesante que, como bien dices, ¿no? O sea, empieza desde bien temprano, ¿no? Como lo vemos ahí en el ejemplo que has mencionado, cuando recibe un indio. Y bueno, incluso ahorita también es sumamente problemático, ¿no? Eso de recibir un indio de regalo, pero bueno, pues sí, no era lo que sucedía en la época, ¿no? Pero ujú, sí. Y, y bueno, quizás pasando a la obra de este fraile dominico, pues tenemos que él, la verdad, escribió bastante, ¿no? Y tenemos que, por ejemplo, en 1516 tenemos el Memorial de los Agravios, de los Remedios y de las Denuncias, que es un manuscrito. Tenemos en el 17, al año siguiente, él empieza a escribir su Historia de las Indias, ¿no? Pero, bueno, hace un prólogo en 1552, el mismo año en que sale publicada en realidad la brevísima relación, de la que vamos a hablar en este episodio y más adelante vamos a analizar. Pero quizás lo particular de este texto de la historia de las Indias es que quedó inédita hasta 1875, ¿no? O sea, recién en ese momento, en el siglo XIX, pudo publicarse, ¿no? Bueno, luego tenemos que en 1524 comienza a escribir De Unico Vocationis Modo, que, bueno, básicamente traducido de latín, no es del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión, ¿no? Que, como bien dijo Edwin, es algo que, pues, un tema o un detalle que lo va a inquietar durante gran parte de su vida, ¿no? Desde bien temprano. Tenemos en 1536 la apologética historia, en el 42 empieza a redactar, como dije, la brevísima relación, ¿no? O bueno, creo que lo dije, ¿no? Pero la brevísima relación. Luego también tiene el Tratado de las Doce Dudas en 1564 y finalmente tiene un texto que se llama De Thesauris, ¿no? Que lo termina de escribir ya bastante mayor, ¿no? En sus últimos años de vida. Y pues sí, básicamente esas serían sus obras principales. También tiene otras, ¿no? Pero ya no vamos a, a mencionarlas por cuestión tanto de tiempo, ¿no? Y bueno, sino ya para pasar al resumen, Edwin. Bueno, antes de empezar a grabar estábamos conversando un poco de cómo podríamos resumir este texto, ¿no? Y no sé, a ver, ¿se te ocurre una manera de resumir la brevísima relación de la destrucción de las Indias, Erwin? Bueno, yo pienso que, como comenta Sergio, es una obra
que tiene sus complejidades, ¿no? Yo diría que es sui generis, ¿no? Porque justamente la estructura es bastante peculiar. Yo pienso que básicamente la estructura se divide en los lugares en los que estuvo Bartolomé de las Casas, ¿no? Estuvo en La Española, estuvo en Nicaragua, Guatemala, o sea, es un texto, tiene un componente biográfico bastante destacable. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta, ¿no? Que menciona otros espacios, ¿no? Que también eh, eh, y también son parte, ¿no? Pues de este proceso de colonización y conquista de territorios, ¿no? Menciona al Perú, a Nueva Granada, también al virreinato del Río de la Plata, ¿no? Al territorio del Río de la Plata, ¿no? Que es proceso que se está dando, ¿no? Eh, y bueno, básicamente es un poco repetitivo porque menciona las masacres, ¿no? Que según él ocurrieron, a veces muchas de ellas puede dar la impresión, ¿no? De que es una exageración, ¿no? Menciona constantemente ahorcamientos, lanzar por peñas a los indígenas, matanzas de niños, de mujeres, entonces... Sí, es chocante, ¿no? Quemar a los caciques, a los principales. Es muy repetitivo y a veces puede dar la impresión de que es información muy vaga, muy inexacta. Entonces, está como esta dificultad, pues, quizá para resumir, porque es casi como sucesos muy similares que se van repitiendo de un lugar a otro, ¿no? Y es Bartolomé que va contando. Principalmente es una fuente de autoridad, o sea, el mismo Bartolomé. O sea, es como un narrador testigo, ¿no? Porque varias veces menciona, yo vi, ¿no? Vi entonces, como que se da legitimidad a su propia voz, ¿no? Como un testigo de los hechos, de todos los, este, sucesos que ocurrieron, ¿no? Pero sí, tiene esta estructura, ¿no? Que puede generar quizá un poco de desconfianza al lector contemporáneo, de decir, bueno, ¿qué tan verídico era realmente esto, ¿no? Todas las masacres que hubieron, ¿no? Y también presenta a los españoles. A mí me gusta mucho esta representación de los como lobos, ¿no? Como hijos Ah, sí. del diablo, ¿no? Mientras que los indígenas siempre, mucha frecuencia, ¿no? Los retrata como pacíficos, como un poco más pasivos, amables, bondadosos, ¿no? Eso me parece lo clave en esta obra, ¿no? Sí, sí, de hecho, ¿no? Porque, bueno, quizás también, bueno, sí, resaltando lo que mencionabas, ¿no? Y eso era un poquito lo que discutíamos antes de la grabación, que, o sea, el texto es, sí, bien repetitivo, ¿no? Suelen pasar los mismos actos de violencia o, digamos, los mismos métodos de tortura que utilizan los españoles, digamos, en una isla, pues en el siguiente apartado que nos cuenta casi lo mismo, pero que sucede en otra isla, ¿no? Y en otro lugar y así, ¿no? Y, y sí, como bien dices también, está el tema claro, o sea, qué tan legítimo o qué tan verídico son los datos que nos menciona, ¿no? Y, y bueno, sí, bueno, claro, también está esa parte, pero bueno, también podríamos mencionar quizás el hecho de que, claro, él podría haber exagerado a lo mejor las estadísticas, los números, pero también porque tenía cierto objetivo en particular, ¿no? Su objetivo era justamente hacer las denuncias de estos abusos, ¿no? Entonces él quería dar a conocer esos abusos para que básicamente las encomiendas, que en ese momento eran digamos, el repartimiento, ¿no? O sea, la repartición de indios como mano de obra que se hacía a los españoles, ¿no? Pero claro, Bartolomé de las Casas veía que pues estos indios eran tratados como, o sea, quizás de una manera peor que esclavos, ¿no? Entonces él quería ir contra eso, ¿no? Y a lo mejor de ahí también ese intento de, bueno,
¿no? De inflar un poco las cifras, ¿no? O también recuerdo que mencionaste el tema o el término, ¿no? Amarillista un poquito, ¿no? Que podría también atribuírsele, ¿no? Pero bueno, sí, está ese lado. Y algo que mencionaste también fue de esa dicotomía que presenta, ¿no? Entre los, los indios y los españoles, ¿no? Y sí, sobre este punto quería también mencionar sí, o sea, esta idea del buen salvaje, porque también termina siendo una suerte de mito, ¿no? O sea, como colocar siempre a esta dicotomía bien clara entre los indios, que son los más buenos, más nobles, o sea, son personajes que llenos o completamente inocentes, ¿no? Mientras que los españoles son todo lo contrario, ¿no? Son los más viles, son los más crueles, son los más violentos, los más bélicos, los que buscan cualquier excusa para causar daño, ¿no? Entonces tenemos esta dicotomía, pero algo que, bueno, una um, detalle o información que pude encontrar y que me pareció también interesante es de Beatriz Fernández Herrero, ¿no? Que tiene un texto sobre el mito del buen salvaje, justamente. Y claro, ella menciona que también podría ser o el origen de este mito, también un poco en el contexto en el que estamos, que se viene del Renacimiento, ¿no? Y en el Renacimiento se empieza a exaltar o enaltecer la naturaleza, ¿no? Y pues en ese sentido, qué más natural que los indígenas, digamos, ¿no? Estos sujetos, desde la perspectiva, pues, eurocentrista, digamos, esos sujetos que están más alejados de la civilización, ¿no? Porque también en ese momento había críticas a la supuestamente sociedad, bueno, así como en toda sociedad, creo, ¿no? Actualmente también, ¿no? Como que a veces nosotros, desde la perspectiva europea, ¿no? Como que ahí está corrompido, tenemos los vicios y todo, pero ellos, ¿no? Que todavía no han, digamos, llegado a tener este nivel de civilización, ¿no? Todavía están en un estado puro de inocencia, ¿no? Entonces por ahí también se puede entender un poco esta idea del indio como un buen salvaje, ¿no? Y bueno, simplemente eso también quería mencionar en lo que acabas de decir, Edwin. Sí, es muy pertinente lo que menciona Sergio y de hecho creo que vamos a seguir comentándolo más adelante en el podcast porque el mito del buen salvaje tiene también su contracara, que vendría a ser el bárbaro o el indígena como este como un ser hostil, el caníbal, el antropófago. Entonces, Ujú, también por ahí podemos matizar un poco y también ver a qué se enfrenta también Bartolomé, ¿no? Pero un poco retomando lo que mencionaba, ¿no? De Bartolomé, como el personaje histórico, ¿no? Me interesa ujú, mucho rescatar al Bartolomé como la persona antes que el autor. En literatura solemos a veces mucho decir que hay que separar al autor de carne y hueso con el narrador o quien escribe la obra con esa voz, porque hay que separar ficción de, digamos, de la historia, de lo real, ¿no? Pero en este caso eso es muy difícil, ¿no? Porque justamente Bartolomé o sea, dedica esta obra al rey. Entonces tenemos también que tomar en cuenta las circunstancias, el contexto histórico y político, ¿no? Eh, Bartolomé ha sido muy controversial digamos, en los debates últimamente entre indigenistas e hispanistas, porque eh, se le considera quien inicia la leyenda negra, ¿no? No sin buenas razones por las exageraciones de las cifras, como estábamos mencionando, ¿no? Justamente su obra hace alusión a una destrucción o despoblamiento de las Indias por las masacres, ¿no? A pesar de que
hoy en día se sabe que la catástrofe demográfica, ¿no? Que más o menos hay evidencia de que sí, sí hubo una gran, o sea, que hubo muchas muertes, ¿no? De indígenas, pero fueron más que todo por las epidemias, ¿no? Por el sarampión y la viruela que trajeron los españoles, ¿no? Ujú, Entonces, eh, si tomáramos en cuenta las cifras de Bartolomé en esta obra, eh, básicamente se estarían matando como 200.000 a 300.000 indígenas cada año. Imagínense toda la logística, básicamente de lunes, o sea, de días de semana hasta domingos, o sea, estarían matando, cuántas personas si se matan, eh, tantos indígenas, toda la fuerza militar, todo lo que requiere, o sea, es bastante implausible. Son números muy astronómicos. Aparte, esto contrasta con a veces el lenguaje un poco impreciso de las fechas, cantidades, los lugares, ¿no? Entonces, sí, hay controversia en torno a las cifras, ¿no? Pero pese a ello, yo creo que es muy importante tomar en cuenta de que todos los que están escribiendo en esta época, al final tienen una bueno, no, quizá no todos, pero muchísimos tienen una agenda detrás, una agenda política oculta, y hay que leer estos textos, tratando de hacerlo con no ser inocentes, ¿no? Preguntarse cuáles son las intenciones detrás de muchos personajes, y pueden pensar en autores, de esta época, en el contexto de colonización. Se van a dar cuenta muchas veces que cronistas, teólogos, funcionarios, miembros del clero, todos buscan de alguna u otra manera algo, ¿no? Ya sea un cargo administrativo, un título nobiliario, honores, concesiones de tierras o encomiendas, ¿no? Todos buscan algo, ¿no? Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? ujú. Sí, claro, ¿no? Y bueno, quizás retomando un poco sobre los números, ¿no? Sí, también se tendría que considerar, ¿no? Que no solo fueron asesinatos, digamos que, bueno, que sí hubo, pues tampoco se puede negar, ¿no? Pero también habría que tomar en cuenta lo que bien dice, ¿no? Epidemias, enfermedades, ¿no? Y, y claro, o sea, teniendo también en cuenta lo que el texto nos cuenta, que, o sea, sí es, digamos, o sea, hasta ahora creo que es considerado bien fuerte, ¿no? Por las imágenes que te presenta, no por los hechos contados, ¿no? Por los métodos de tortura que se usaban contra los indios, ¿no? Que pues fue básicamente la excusa perfecta para también, justamente, ¿no? Sobre esta leyenda negra, utilizarla contra la corona española, porque en ese momento pues también España tenía otros enemigos políticos, ¿no? Otros reinos, no sé, Francia, Inglaterra, ¿no? Entonces, que lo usaron justamente en su contra, ¿no? Y también me parece sumamente interesante que, bueno, debido a esta leyenda negra, hubo esta también controversia de la Junta de Valladolid, ¿no? En la que básicamente eran dos posturas enfrentadas, ¿no? Y bueno, los más importantes representantes es justamente Bartolomé Las Casas con Juan Ginés de Sepúlveda, ¿no? En la que básicamente se quería intentar, digamos, entender, o sea, no, el tema de discusión no era exactamente qué hacer con los indígenas, sino cómo concebirlos, ¿no? Si les podía concebir como, digamos, seres humanos, tal cual digamos, como cualquier otro europeo de la época, o si se le consideraba, pues, una clase inferior, digamos, ¿no? Porque si se le consideraba una clase inferior, pues, era legítimo hacer estas conquistas de manera un tanto más violenta, ¿no? Mientras que si se le consideraba un individuo, digamos, tal cual, o
parecido, similar, igual al europeo de la época, pues se tenía que o se le tenía que tratar de otra manera, ¿no? Y obviamente iba a ser injusto, ¿no? Utilizando los términos también que se usaban en esa época, ¿no? Iba a ser injusto hacer esta suerte de guerras, ¿no? Porque pues ellos eran supuestamente legítimos dueños de sus territorios, ¿no? Y, y claro, también, mm, y bueno, y quizás retomando un poco sobre la leyenda negra, esto fue tan, bueno, usado políticamente, como ya dije, al punto de que hubo bastantes ediciones, ¿no? Incluso antes de 1600, ¿no? En lenguas extranjeras, ¿no? Hubo 12 ediciones antes de 1600 en lenguas extranjeras, como el holandés, inglés, alemán, latín y francés. ¿No? O sea, imagínense, bueno, ahora quizás eso no sea mucho, ¿no? Pero para la época que haya ese nivel de difusión, pues también te indica algo, ¿no? Y y bueno, volviendo ahora nuevamente, ¿no? Así hacemos un ping-pong acá, ¿no? Volviendo al tema de la controversia de Valladolid, ¿no? Teníamos claro, esta suerte de discusión sobre qué hacer con el indígena y también dije que era interesante, creo que ahí no lo desarrollé, ¿no? Pero es interesante porque mm, es la monarquía española, son los únicos monarcas o el único reino que verdaderamente tiene y pone sobre la mesa esta discusión, ¿no? Sobre, ok, qué hacer con el indio, cómo lo concebimos, cómo lo manejamos y cómo los tratamos, ¿no? Si es justo el trato que le estamos dando, si es injusto, etcétera, etcétera. Mientras que hay otros imperios, otros reinos, por ejemplo el holandés, el francés, el inglés, pues ahí no, en realidad no hubo ni siquiera esta suerte de discusión, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, en lo que se hizo en Norteamérica, no los ingleses, pues ahí sí, o sea, fue un genocidio casi completo, ¿no? Y claro, nadie se ponía a discutir, oye, ¿cómo podemos um, concebir, ¿no? O sea, esta discusión que estaba sucediendo entre las casas con Sepúlveda no se replicó en ningún otro territorio o ningún otro reino europeo, ¿no? Y eso es sumamente también me parece interesante, ¿no? Que destacar. Sí, Sergio, es interesante lo que mencionas respecto a la controversia de Valladolid, porque en efecto, eh, se, hay mucho en juego en esta controversia, ¿no? Yo no diría tanto que es lo humano lo que se está discutiendo, o sea, sobre si son seres humanos, Ujú, porque también habría que tomar un poco en cuenta, ¿no? Que como hay un proyecto de evangelización, entonces, claro, tienen que evangelizar a los seres humanos. Entonces, también está la cuestión, creo yo, de, o sea, que los indígenas son considerados en esta época como infieles, ¿no? Y ujú, claro, hay que convertirlos a religión verdadera, pero creo que también lo que un poco más se está, está en juego en esta controversia es la legitimidad de la colonización misma, ¿no? Porque se, como tú mismo has mencionado bastante bien, ¿no? Es uno de los primeros imperios, ¿no? Que se cuestionan si es legítimo su actuar, ¿no? Entonces, claro, está Las Casas como un personaje, ¿no? Que está a favor de los indígenas, pero también está este otro que vendría a ser Sepúlveda, ¿no? Que básicamente eh, eh, está la noción del bárbaro, ¿no? Y de la guerra justa, ¿no? Que me parecen bastante relevantes, ¿no? Y que Sepúlveda los desarrolla, ¿no? Con sus argumentos, ¿no? Entonces, me gustaría explicar brevemente qué es el bárbaro. ujú, Básicamente, bárbaro es una noción que empieza en la Grecia, que es bastante común en la antigua Grecia, ¿no? Básicamente significa extranjero
pero también los griegos le dieron un significado bastante peculiar, ¿no? Con un poco de etnocentrismo, los griegos pensaban que los otros pueblos distintos a ellos, que su lenguaje era incomprensible. Literalmente es como un bárbaro, o sea, como balbucear, eso significa eso. Mm, Y básicamente estos pueblos incapaces pues de comunicarse con otros, lo que reflejaba en la mentalidad griega esta incapacidad de usar el lenguaje para los fines que esta cultura consideraban esenciales. O sea, el lenguaje es un instrumento, ¿no? En la cultura griega para construir comunidades, para persuadir, para evitar el uso de la fuerza, ¿no? Y a través, pues, del convencimiento, ¿no? Este poder que tiene la palabra, ¿no? Que en retórica, pues, se usa mucho, ¿no? El político, que nos, cautiva, ¿no? Pues, con su elocuencia. En verdad, esta idea, ¿no? Pues, viene, pues, de una concepción un poco quizá idealista, ¿no? De que las personas hablando se entienden, ¿no? Y de que el que usa la fuerza es pues el bárbaro, ¿no? Pero viene de esta idea muy etnocéntrica, ¿no? De que los griegos eran estos, eran, tenían su democracia, tenían sus leyes, su comunidad, sus costumbres civilizadas, ¿no? Y el resto, pues, de civilizaciones, pues, eran básicamente bárbaras. Entonces, es muy interesante tomar en cuenta esto, ¿no? Porque Sepúlveda reactualiza pues esta noción del bárbaro, pero aplicándola esta vez a los pueblos de América, ¿no? Todos hemos escuchado, creo que en algún momento, ¿no? Sobre el canibalismo, la antropofagia de los aztecas, ¿no? Que es un tema que de vez en cuando, ¿no? Aparece, ¿no? Respecto a la conquista, ¿no? De, bueno, eran caníbales, antropófagos. Está lo del bárbaro, al final de cuentas, de ujú, forma implícita, cada vez que tratamos, pues, de recordar, pues, de ver al otro, a quien no es de mi cultura, ¿no? Como una persona salvaje, ¿no? Con costumbres cuestionables, ¿no? Entonces, y luego está esta noción bien interesante, ¿no? Y que de hecho podríamos analizar en el contexto actual de la guerra justa, porque está tan implícito en las casas, en la brevísima, como también, bueno, de forma explícita en las casas también, ujú. en la controversia y en otras obras y también en el mismo Sepúlveda, ¿no? Así que, ¿de qué hablamos cuando hablamos de guerra justa, ¿no? Básicamente es aquella doctrina que establece cuándo se justifica declararle la guerra a otro pueblo o cultura. Por ejemplo, si es por defensa, ¿no? Lógicamente, Ujú, si se libra por una causa justa. Y es aquí que ingresa, pues, la idea de bárbaro, porque, claro, eh, hacerle la guerra a un pueblo por considerar que están practicando sacrificios humanos puede sonar más coherente que hacerlo simplemente como sucede durante toda la brevísima, en el que los pueblos básicamente no están haciendo daño a nadie y simplemente están defendiéndose. Entonces, un poco está pues implícita esta idea del español tirano, cruel, eh, sin compasión, que practica la violencia por nada, por simplemente buscar el oro y la plata. Y por otro lado, pues está todo el tiempo los indígenas pasivos, amables, o en todo caso, eh, si es, si hay una guerra, es simplemente por defensa, ¿no? ujú. Defensa y básicamente son víctimas del exterminio de los españoles, ¿no? Entonces, es bien interesante, ¿no? Tomar en cuenta estas nociones, o sea, este contexto también de la conferencia de Valladolid y cómo podemos quizá aplicarlo a otros escenarios, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el caso de la guerra de Irak, ¿no? Todos hemos escuchado, creo, sobre el presidente Bush y el eje del mal, o cómo en Irak está, pues, o sea, de que básicamente hay una guerra, hubo una guerra, perdón, Ujú, hubo una guerra por el petróleo, ¿no?
pero básicamente hubo una justificación. O sea, muchas guerras, ¿no? Ujú, Necesitan justificarse en nombre de algo, ¿no? De un ideal, de un bien, o de una defensa, mejor dicho, ¿no? Hacia un supuesto mal. En este caso vendría a ser el ataque a las Torres Gemelas, ¿no? El terrorismo, ¿no? Entonces está muy presente, creo yo, ¿no? Esta idea de encontrar un enemigo, ¿no? Y de básicamente calificarlo como el bárbaro, de dar razones por qué él le declaro la guerra, y así justifico, ¿no? A pesar de que muchas veces hay por detrás intereses, ¿no? En el caso de los españoles, podría muchas veces plantearse, ¿no? El oro y la plata, y en el caso, pues, de las guerras actuales, el petróleo, pues, es clave, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante. eh, Analizarlo desde esta lectura, ¿no? De cómo hay todo un contexto geopolítico y cómo digamos, una obra como esta, ¿no? Que estamos esta vez examinando, ¿no? En verdad nos dice mucho de nuestro contexto actual, de quiénes somos hoy en día y de cómo se pueden cometer atropellos en nombre del bien, ¿no? Entonces ujú, es todo. Yo creo que hay mucho que reflexionar, ¿no? ujú. Sí, me pareció sumamente interesante y gran aporte el que mencionas, ¿no? O sea, cómo lo traes también un poco más al contexto actual. Porque sí, o sea, claro, se suele justificar los actos de violencia, ¿no? ¿Y cómo se hace? Pues básicamente demonizando al enemigo, ¿no? Y eso me parece que fue también algo que se hizo en la guerra de Irak, ¿no? Como lo mencionas. Y, y bueno, también, y algo que también quería mencionar antes de seguir quizás en el contexto actual, quizás retrocediendo un poquito, ¿no? A lo que a lo que mencionabas durante el contexto de la Junta de Valladolid y cómo se intentaba, y también cuando definiste, ¿no? Que se entiende por guerra justa, ¿no? También en este contexto, y ya para quizás ir cerrando un poquito el episodio, me parece importante resaltar la figura o el rol que cumplió este documento conocido como el requerimiento, ¿no? Porque justamente ese documento era el que justificaba los actos violentos contra los indígenas, ¿no? Contra los nativos americanos, ¿no? ¿Y de qué hablamos con ese requerimiento? Básicamente el requerimiento es un documento redactado por un jurista, Palacios Rubios, no me acuerdo que era su apellido, no recuerdo su nombre, pero, ¿no? Pero es un documento que se les leía a a los nativos americanos, en los que básicamente ¿cómo se puede decir? Se les decía que tenían que aceptar al rey de España su rey, su monarca, ¿no? Que tenían que aceptar la religión española, ¿no? Que tenían que aceptar básicamente todas las costumbres españolas, la religión española, la religión cristiana, o si no, pues los íbamos a atacar, ¿no? O sea, básicamente ese era un tanto esa suerte de documento legal, ¿no? Y lo menciono porque, de hecho, acá lo tengo también, ¿no? Un extracto, ¿no? Que también, bueno, a ver si se los comparto. Bueno, bueno, lo tengo en español antiguo, voy a intentar modernizarlo, ¿no? Entonces, pero bueno, después de que en el texto se explica todo lo que supuestamente esos nativos americanos deben aceptar, ¿no? El rey de España, el cristianismo, el nuevo Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, si no lo hicieren, ¿no? O en ello, o sea, en lo de aceptar, ¿no? La religión, el cristianismo, todo eso, o en ello dilación maliciosa pusieren, perdón, certifico que con la ayuda de Dios yo entraré poderosamente contra vosotros y os haré guerra por todas las partes y maneras que yo pudiera, ¿no? Y los sujetaré al yugo y obediencia de la iglesia y de sus altezas.
y tomaré vuestras personas y de vuestras mujeres e hijos y los haré esclavos, y como tales los venderé y dispondré de ellos como su alteza, y y os tomaré vuestros bienes y os tomaré todos los males y daños que pudiere, ¿no? Y bueno, y la verdad sigue más, pero acá te está diciendo, ok, o me aceptas esto o te hago esclavo, vendo a tu madre, no, a tu mujer y a tus hijos como esclavos. O sea, básicamente este requerimiento o esta suerte de um, pedido pacífico, ¿no? Que es porque también tenía esta idea, ¿no? Ok, el requerimiento va a, digamos, um, evitar, ¿no? Que se caiga en una guerra injusta. ¿Por qué? Porque acá les estamos dando la opción de que, ok, a los nativos indígenas de que acepten de manera pacífica esta nueva religión, ¿no? A los españoles, a estas, bueno, nuevas costumbres, etcétera, etcétera, ¿no? Se les está dando esa opción. Pero claro, cuando ellos no lo aceptan, recién ahí se justifica esta guerra, ¿no? Pero claro, también si nos ponemos a pensar, esta es en realidad una extorsión, ¿no? Porque ¿cuáles eran las posibles respuestas que podían dar los nativos? Idealmente, porque también vamos a ver que pues un poco complicado, ¿no? Pero idealmente sería, ok, o que acepten, que renuncien a todas sus costumbres y acepten esta nueva civilización, por decirlo así, o que se nieguen y pues ser asesinados, ¿no? Entonces, ellos finalmente siempre pierden, ¿no? Entonces, pues no, ellos no tienen nada que ganar de ahí. Y además también es sumamente mm, un poco sin sentido. ¿Por qué? Porque no hay registros de que este documento, conocido como el requerimiento, haya sido traducido. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se leía el documento en español. O sea, era un idioma que los indígenas obviamente no manejaban. Era un contenido del cual no sabían, ¿no? Eran, se decía que acepten autoridades que no conocían, ¿no? Que no conocían. Se decían que acepte una religión que no les era familiar. Entonces, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo se esperaba que pudieran aceptar o decir siquiera que sí, Esa es una excelente pregunta. ¿no? Entonces, desde el vamos ya es un poquito complicado, ¿no? Por no decir otra cosa. Y al mismo tiempo, también, bueno, ahí he consultado, me parece que es Lewis Hanke, ¿no? Quien tiene un texto sobre también mm, incluso los sinsentidos o los absurdos al que llegaban los españoles para justificar sus conquistas. ¿Y a qué me refiero? Es que él menciona que cuando llegaban los españoles se leía el requerimiento como una formalidad, pero se leía el requerimiento a varias leguas de distancias, de distancia del lugar al que querían conquistar, o, o también se les leía a árboles o a casas vacías, ¿no? Simplemente tan solo para seguir el procedimiento y decir que, ah, ok, lo han hecho y limpiar conciencias en realidad, ¿no? Entonces también hay algo de eso, ¿no? Entonces, y justamente todo eso es lo que se cuestiona también bueno, en esta junta de Valladolid, ¿no? Que eso es también un punto o sea, de discusión, no específicamente, pero, o sea, a raíz de eso también, ¿no? Y, y bueno, eso era algo que también quería mencionar porque el requerimiento creo que cobra importancia en ese contexto. Y, y bueno, ya no sé si Erwin quieres mencionar algo más, ¿tienes algún detalle en el tintero para si no ya ir cerrando el episodio? Sí, me gustaría hacer una última intervención. Primero, reafirmando, ¿no? Que hay mucho de fachada, de simulacro, ¿no? De pretender que te doy opciones cuando
en el fondo estoy viendo por mis propios intereses, ¿no? Eso creo que ha quedado muy claro con lo de los requerimientos, ¿no? Pero me gustaría un poco ir cerrando, ¿no? Con las casas y un poco dar un ejemplo de cómo podemos vislumbrar, ¿no? ¿Cuál era su proyecto político a final de cuentas, ¿no? Resulta que se ha estado estudiando, ¿no? Hay un especialista en el tema, ¿no? Carlos Jáuregui, ¿no? Y él menciona algo bastante interesante, ¿no? Respecto a la construcción de un hospital, ¿no? Llamado Hospital del Rey, ¿no? Que era un proyecto de las casas, ¿no? Como un plan humanista de colonialismo pacífico, ¿no? Ujú, Y básicamente tenía una intención bastante clara, ¿no? Es la idea de un hospital, ¿no? Que está básicamente en la transición entre el hospital moderno, ¿no? Que todos conocemos, pero con este fin cristiano que tenía el hospital en esa época de apoyar al desvalido, al más frágil, de practicar la caridad cristiana, de ayudar al otro, de alimentarlo, de darle este refugio, ¿no? De básicamente el apoyo altruista, ¿no? Que al final tiene un fin espiritual. Eh, pero también está esta necesidad un poco más práctica de convencer al rey, porque tenemos que tener muy en cuenta de que todos los textos que han tenido algún tipo de relevancia en el periodo virreinal de alguna u otra forma, tienen tienen este fin político siempre dirigiéndose a un destinatario, ¿no? Que es el mismo rey. Entonces, este hospital pues tiene su lado oscuro, si podemos decirlo, plantearlo así, ¿no? Que sería el control de la fuerza de trabajo, ¿no? O sea, básicamente de forma cruda que los indígenas no mueran para que puedan estar sanos y bien alimentados y que puedan servir a la corona y eh, básicamente eso, ¿no? Y también está pues la misma distribución del hospital que ya un poco va vislumbrando, ¿no? Lo que va a ser la modernidad, ¿no? Son hospitales en forma de cruz, básicamente. Es bien interesante, ¿no? ujú. Son alas del hospital, o sea, las cuatro alas de la cruz, ¿no? Y no es solo por un símbolo cristiano, sino que también permite la buena ventilación y otras cosas, ¿no? Y claro, está la cuestión pues de la faceta humanitaria, también tiene como su lado un poco oscuro, ¿no? Porque es también, no te masacro, pero al final también, busco la forma pues de que rindas más, ¿no? Y en el caso de las casas es interesante porque está esta ambivalencia dado que él llegó a apoyar la esclavitud, la trata de africanos. O sea, pese a que se opuso a las encomiendas eh, y tuvo un rol pues en el apoyo, en la colonización pacífica, ¿no? Que podría ser muy altruista. También es cierto que quizás se ha enfatizado demasiado ese lado humanitario de las casas y se ha pasado quizá un poco por alto que también había un proyecto político detrás, eh, productivo y también de beneficio, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo no tengo una posición al respecto, simplemente estoy como planteando las distintas aristas, ¿no? Que tiene cualquier personaje con sus contradicciones, ¿no? Que está presente pues en cualquier figura histórica, ¿no? Entonces, es bien interesante tomar en cuenta todas esas aristas, ¿no? Eso me parece bastante relevante, ¿no? Para cerrar. Sí, me parece sumamente pertinente lo que acabas de decir, ¿no? Sí, esas contradicciones que un mismo personaje puede tener, una misma persona, o esas, bueno, en el capítulo pasado la profesora Ainay hablaba de tensiones, ¿no? Quizás más que contradicciones, ¿no? Tensiones que sí, pues, ¿no? Que se puede tener bueno, que una persona puede tener, ¿no? Y, y bueno, entonces ya hasta aquí sería
el episodio, me parece. Muchas gracias, Edwin, por... Bueno, esta es la primera vez de Edwin en el podcast. Ya para la siguiente va a tener su cámara web, ya nos prometió ya. ¿No? Porque ahorita está solo como voz, así parece que estoy hablando con el Espíritu Santo, ¿no? y, y ya pues. Entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Bueno, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en TikTok. Pueden escuchar este podcast y este episodio del podcast en cualquier plataforma de podcast, sobre todo en YouTube Music, en Spotify y en Apple Podcast. Y ya estaremos la próxima semana con el último episodio de esta temporada, de esta tercera temporada, hablando sobre Franz Kafka, ¿no? Estaremos con Luis hablando sobre Franz Kafka, la metamorfosis, ¿ok? Entonces, bueno, hasta la siguiente semana. Chao, chao.